Muy bien. Bienvenidas a esta sesión. Estamos esperando tener también una bendecida sesión donde aprendamos tanto, ¿verdad?, de esta obra y de este tema que es por demás relevante. Algunas de nosotras ya pasamos o sufrimos estas etapas de la vida, estas etapas del duelo, otras podemos estar frente a ellas, pero lo importante es saber cómo enfrentarlas. Pastora Marlene, te dejo el lugar. Bendiciones, amadas mujeres, qué gusto encontrarnos nuevamente y continuar en este proceso de aprendizaje. Y bueno, tengo en mi mente 3 eventos en mi vida en donde he atravesado procesos de duelo, y en cada uno de ellos he comprobado el amor y la gracia de Dios acompañándome en cada etapa para avanzar hasta resurgir con un nuevo conocimiento de quién es Él. Recordando que el propósito del dolor es conocer más de Dios. Y a manera de introducción y como resumen de las 3 etapas que hemos visto durante la semana pasada, quiero hablarles desde el corazón y quiero compartir con ustedes una de estas experiencias. Fue un 4 de septiembre a las 7 de la mañana cuando nos dieron la noticia: mamá ha muerto. Y escuché las palabras, pero estaba ajena a ellos. Parecía como si hubiera caído en una prolongación de mi sueño. No sentía nada. Lo siguiente que recuerdo es que personas llegaban a la casa, entraban y salían, nos abrazaban, nos daban el pésame, nos llevaban de comer y hacían todos los preparativos para trasladarnos a la iglesia en donde iba a ser el velorio. Y a lo largo de la noche recuerdo que después de que trajeron el cuerpo, mi papá y mis hermanos nos reunimos alrededor o cerca del ataúd y estuvimos ahí compartiendo algunas anécdotas, algunas experiencias que habíamos tenido con mi madre, y algunas de ellas hasta eran graciosas. Entonces pasamos una noche incluso riendo. Pues tristeza, pues sí, derramé algunas lágrimas, pero parecía como si me hubieran inyectado algún tipo de anestesia y incluso adrenalina, porque no sentíamos cansancio, no sentíamos sueño, prácticamente no sentíamos nada, ¿no? Pareciera como si fuera una película. Al día siguiente estuvimos en el entierro, vimos descender el ataúd, lloramos un poco. Sin embargo, todos los eventos, todos los acontecimientos parecían como estar envueltos en una nube, en un sueño, como en una película, como si yo estuviera mirando una película. Yo no era la protagonista, a mí no me estaba sucediendo eso. Incluso en repetidas ocasiones, recuerdo que mi mente juvenil decía: ¿alguien me puede despertar de este sueño? Después, la siguiente semana recibí la visita de mi pastor, un hombre cercano, un hombre sabio, un hombre con mucha palabra de Dios. Y recuerdo que me preguntó: ¿cómo estás? Inmediatamente le respondí: bien. Y él, después de leer algunas porciones de la Biblia, me dijo: te conozco, sé que no estás bien, ¿quieres compartirme en realidad cómo te sientes? Y ahí, sabiéndome escuchada, lloré, abrí mi corazón y lloré por la enfermedad de mi madre, por la angustia, por el sufrimiento de los últimos 2 meses en su agonía, por todo lo vivido con ella, que iba a extrañar muchísimo, por todo lo no vivido. Teníamos planes, ¿verdad?, de que ella pudiera estar ahí cuando lograra una carrera, cuando me casara, cuando tuviera hijos, cuando estuviera sirviendo en el ministerio. Había muchos planes y ella me haría mucha falta en cada uno de esos planes, y lloraba ante esa realidad que estaba percibiendo. Y lloré incluso por aquello
que habíamos vivido y por lo agradecida que estaba por la vida de ella. Y entonces ahí los oídos, los brazos y el corazón del pastor se convirtieron en el abrazo del Padre Eterno. Y después de esa catarsis que viví, lloraba mucho, lloraba en silencio en mi recámara, llorábamos a veces como familia, lloraba en la iglesia mientras cantábamos, lloraba incluso cuando iba caminando por la calle. Y durante ese tiempo, recuerdo, me sentía cansada, me sentía agotada y requería mucho esfuerzo para levantarme cada día. Y lo que recuerdo en esas situaciones es que yo percibía todo lo de mi alrededor literalmente como en un color gris. Y tenía muchos deseos de que pasaran los días, pero no sabía exactamente para qué. Estaba viviendo una de las etapas de este proceso. Pero durante ese tiempo, en cada momento se hacía presente Dios a través de una palabra, a través de un abrazo, a través de un mensaje, a través de un gesto, de distintas formas. La iglesia se hizo presente como la comunidad que se interesa. Para nosotros como familia siempre fue un apoyo. Recuerdo que después de ese tiempo, como a los 6 meses, recibimos un regalo de parte de la iglesia, una fotografía en donde estábamos mi padre y nosotros como hermanos. Y uno pensaría, ¿verdad?, que para hacer memoria de mi madre, pues ella estuviera en la foto. Sin embargo, creo que esa manera de presentarnos la realidad en una foto fue para nosotros también una manera de ir asimilando todas estas cosas e ir realizando los ajustes para salir de nuestro duelo. Hasta aquí, yo espero, ¿verdad?, que al compartir con ustedes esta experiencia, ustedes hayan, en base a lo leído y a lo que hemos platicado, detectado algunas de estas etapas que hemos estado considerando. ¿Alguien puede compartir si detectó algunos síntomas, algunas características de las etapas que hemos analizado? Pues la etapa del bloqueo, del shock emocional, donde estás anestesiada, fue la primera que experimentaste. Posteriormente, con una sensibilidad de una persona cercana a ti como el pastor, te, ah, ya induciste al llanto, ¿verdad? A las emociones. Entonces, esas dos etapas es la que detecto yo para dar lugar a otra hermana. Bien, además de detectar, gracias pastora, además de detectar estas señales, ¿alguien se pudo identificar? Quizá usted ha atravesado alguna pérdida, alguna situación de separación con nuestros seres queridos y quizá alguien puede estarse identificando. Y eso es importante, ¿verdad? Es importante ir reconociendo en nosotros mismos estas etapas para también ir trabajando, para sanar. No es solamente el conocimiento, sino la acción, ¿verdad? No solamente necesitamos saber, sino también necesitamos hacer. Y hemos detectado ya algunos de los síntomas de estas etapas, de las características de estas etapas, pero ahora lo importante es qué hacemos, ¿verdad? Que también lo hemos considerado. Pero el día de hoy, ¿verdad? Abordaremos las siguientes 3 etapas. Y en cada una de las etapas se presentan síntomas de la angustia. El autor la presenta como una etapa más, sin embargo, en cada etapa se pueden dar manifestaciones físicas de que hay un dolor en nuestro corazón. Algunos de esos síntomas pueden ser trastornos en la alimentación,
desajustes, de tal manera que si usted comía poco, ahora esté comiendo de más, o que si usted comía de más, ahora se sienta inhibida en su apetito, ¿verdad? Tenga poco apetito. Igual hay trastornos en el sueño, sea que padezca de insomnio o que sienta, ¿verdad?, con mucha somnolencia, o que también hay un cansancio excesivo. Hay un cansancio que es normal después de un día de actividades, pero que usted se levante y inmediatamente se siente cansado después de haber dormido 8 horas, de haber estado, ¿verdad?, en su cama, y levantarse y sentirse agobiado. Entonces es un síntoma, es una señal de alerta de que algo no está funcionando bien. De igual manera, ¿verdad?, algunos dolores físicos sin causa aparente. Me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele alguna otra parte de mi cuerpo, ¿verdad? Sin que haya tenido un golpe o sin que haya tenido algún antecedente de alguna enfermedad en esa línea. Entonces, son algunos síntomas de la angustia, algunas manifestaciones físicas que pueden estarse presentando. También puede ser como ansiedad, ¿verdad? Estar inquieta todo el día, no sabe uno por qué, pero está inquieta, está en movimiento constante, cuando ordinariamente no se es así, ¿verdad? O como apatía, tener desgano de las cosas incluso que usted disfrutaba hacer, ¿verdad? Si disfrutaba de cocinar, pero tal vez durante ese tiempo usted se sienta sin ánimo de hacer cosas. O quizá aparezca el llanto excesivo, estar hablando de cualquier cosa y de pronto, ¿verdad?, se asoman las lágrimas, de pronto se da paso a toda esta manifestación física del dolor. O quizá usted ha percibido o percibe, a lo mejor en usted o en alguien que esté viviendo esta situación de duelo, como lentitud, como que todo lo hace más despacio, como que muy desganada está la persona, o incluso se pueden tener pensamientos fatalistas, ¿verdad? De querer solo dormir, dormir, dormir y ya no despertar. De ver todo tan gris, tan gris, tan gris, que ya siente que nada tiene sentido. No solo se piensa, no solo se siente, sino que incluso muchas veces se habla de ello, ¿no? Entonces, hay que estar bien atentos porque estos síntomas aparecen en algún momento en este proceso e incluso pueden aparecer en cada una de las etapas, como lo vimos la semana pasada en la depresión. Hay síntomas muy característicos cuando una persona está viviendo en depresión en el área física. Estamos hablando del área física. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es hacer un examen médico para descartar si esa depresión no es producto de un problema físico en realidad, ¿sí? Una cosa es un síntoma físico de un malestar y otra cosa es un problema físico que tiene una manifestación externa. ¿Sí me explico? Ahí sí ustedes pueden encender su cámara para levantar su mano o pueden escribir ahí en el chat para comunicarnos y hacer esto un poquito más dinámico. Se los agradecería mucho, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un examen médico para descartar que esas situaciones que se están presentando en su cuerpo no sean producto, no sean originadas por algún tipo de enfermedad. Hay incluso depresión, por ejemplo, de los bajos niveles de azúcar. Las personas que viven con la presión baja o las personas que tienen niveles de azúcar bajo generalmente experimentan algún tipo de depresión y estos síntomas físicos, pero es producto de efectivamente de una enfermedad. Pero si después de hacerse un chequeo médico y de que el médico le dice, no, usted físicamente está bien, su cuerpo está bien, pero usted sigue teniendo ese dolor de cabeza, si usted sigue sin poder dormir, si usted sigue comiendo de más o sigue comiendo de menos, sin haber una causa
física, entonces es muy probable que se esté viviendo una de estas etapas del duelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? El autor presenta, necesitamos detenernos y pensar qué es lo que nos angustia, qué es lo que nos lleva a estar en esa condición. ¿Es la separación? Bueno, tenemos maneras, como hemos visto en cada una de las etapas, de ir trabajando en cada una de esas áreas. ¿Sí? Para que no nos hagamos realmente daño a estas señales, estos síntomas, debemos de tener cuidado con ellas para poder tomar acción. Si estamos teniendo, ¿verdad?, trastornos en la alimentación, debemos ser conscientes para no caer en otras situaciones. Debemos detenernos y pensar, cuando haya alguna situación física, debemos detenernos y pensar, dice el autor, en el verdadero significado de la vida. Debemos pensar cómo podemos hacer de nuestra fe un ancla para que nuestras emociones no nos controlen. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar alguna? ¿Algún testimonio, hermanas, de que se sientan identificadas con alguna situación que han vivido, que han experimentado respecto a la angustia? Que se pueda manifestar en lo físico, ¿verdad? La angustia manifestada en lo físico. Recuerden que este tiempo es un tiempo para dialogar, para compartir nuestros aprendizajes, para exponer nuestras dudas de lo que hemos leído y para juntas, ¿verdad?, hacer un poquito más de interacción en este proceso. Es importante poder aprender cuáles son los síntomas físicos que se pueden presentar ante la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Es importante estar bien atentos y poder ayudar o poder hacer algo para nosotros y poder ayudar a los que están a nuestro alrededor. ¿Bien? ¿Alguien quiere compartir? Entonces, algo importante que señala el autor aquí, hermanas, es que nuestra fe debe crecer y madurar a la par de nuestra madurez emocional y nuestra madurez física, ¿verdad? Es diferente el proceso de duelo en una persona adulta a un niño, ¿verdad? Este tema a nivel adulto, responsables de poder reflexionar en lo que estamos viviendo y poder tomar acciones para no caer en más situaciones que puedan lastimar nuestro cuerpo o lastimar aún más a nuestro alrededor. Porque acuérdense que cuando una persona se enferma en casa, todos se enferman. Pastora Marlene, te está congelando tu imagen y Presión. estás un poquito así como aletargada la reacción. Son 10 síntomas de algo, ¿sí? ¿Estamos bien? Te comento que es como que en rato se congela la imagen y como que te oyes como lento, como aletargado. Si quieres repetir la última idea. Sí, claro. Espero que no esté fallando el internet, pero bueno, ok.
Bien, lo último que comentamos es que nuestra fe debe desarrollarse a la par de nuestra madurez emocional y de nuestra madurez o en nuestra edad física. Necesitamos, ¿verdad?, ser bien conscientes de lo que sucede en nuestro cuerpo. Necesitamos también no permitir que nuestras emociones controlen nuestra vida. Y eso es lo siguiente, ¿verdad?, de lo que habla el autor. En la quinta etapa, él menciona que es la etapa de pánico. Escucha bien, Dios diseñó nuestras emociones con un propósito. Cuando las utilizamos acorde a ese proceso, funcionan para nuestro bien. Pero cuando le damos mayor auge a nuestras emociones, podemos hacernos daño. No es malo ser una persona con emociones. Lo dañino es dejarnos controlar por esas emociones. ¿Sí? ¿Puedes Lo volver a considero repetir la última? Lo dañino es que, perdón. dejarnos controlar por esas emociones. Gracias. Incluso las emociones que nosotros consideramos negativas pueden ayudarnos. Por ejemplo, el temor nos puede alertar ante algún peligro, pero dejarnos controlar por ese temor nos puede paralizar. ¿Sí? El temor, tener temor a algo, nos puede alertar. Por ejemplo, si nos invitan a un lugar que no conocemos, entonces sentimos cierto temor porque es un lugar desconocido, porque a lo mejor es una hora tardía, en fin, si sentimos cierto temor, nos hace estar alertas y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar algunas precauciones, ¿como cuáles? Bueno, si no estoy tan segura de cómo llegar a ese lugar, puedo mandarle la dirección, ¿verdad?, a alguien conocido mío para que esté atento de dónde voy a estar yo. O puedo mandar un mensaje en cuanto yo llegue a ese lugar. Entonces, el temor que sentí por algo desconocido me hace estar alerta y me hace tomar acciones para protegerme. Pero ese temor llevado al extremo puede hacerme paralizar y entonces decir, no, pues mejor no voy. O algo más práctico. Nos invitan a una reunión de Zoom, ¿verdad? Donde vamos a compartir las experiencias y usted dice, ay, pues tengo cierto temor porque no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero bueno, usted dice, bueno, voy a entrar y no voy a poner mi cámara, pero voy a estar ahí escuchando. Está bien, ¿verdad? Porque ya fue un paso más ahí. Pero usted puede decir, ay, no, mejor no voy a entrar porque tengo miedo a que me pregunte. Y se pierde, ¿verdad? La experiencia, se pierde el aprendizaje, se pierde, pero el temor puede ayudarnos a alertarnos y a tomar acciones para nuestro bien o nos pueden paralizar. Y es de ese temor paralizante que habla el autor. Ante la pérdida de un ser querido, se manifiesta el pánico, el temor a lo desconocido. Y lo más común es cómo voy a enfrentar la vida. El esposo que falleció y la esposa dependía económicamente de él, ahora, ¿quién va a sufragar los gastos? Si es la esposa que falleció y ella era la que veía todo el funcionamiento del hogar con los hijos y con todo lo que el hogar representa, el esposo puede sentirse
abrumado y decir, ¿y ahora cómo voy a enfrentar sin mi esposa? ¿Verdad? O los hijos pueden decir, y ahora tengo miedo, ¿quién me va a cuidar de mí si son los padres que fallecen? Entonces, siempre hay una etapa en donde estamos mirando hacia el futuro y podemos sentir temor. Como hace un momento les compartía, cuando yo entro en catarsis, empiezo a expresar incluso mis temores, ¿verdad? Y algunos temores son válidos. Mi mamá era la que veía el funcionamiento del hogar. ¿Y ahora quién se iba a hacer cargo? Pero algunos otros temores, ¿verdad? Se maximizan y eso puede ser muy dañino. Entonces necesitamos recordar que no estamos solos, que en este proceso Dios está listo y dispuesto para acompañarnos, como dice Isaías 41:10, no temas, yo estoy. Y hay aquí, ¿verdad? Muchas verdades. No temas, el futuro está en las manos de Dios, ¿sí? Cualquiera que sea la condición que estemos enfrentando. Y esta palabra de no temas aparece en la Biblia. Usted debe saber cuántas veces aparece. ¿Alguien sabe? 365. Correcto, hermana Graciela, gracias. Efectivamente, 365 veces aparece en la Biblia la palabra no temas, porque es realmente un sentir recurrente en el ser humano, máxime cuando se pierde a un ser querido, a una figura que representaba para nosotros protección, a una figura que representaba provisión, a una figura que presentaba compañía, que representa cercanía, que representa cuidado, que represente cualquier tipo, ¿verdad? De afecto. Lo primero que vamos a sentir es temor. ¿Cómo le vamos a hacer para enfrentar la vida sin esa persona? Y Dios, en su soberanía, en su sabiduría, nos habla de que para cada día del año, Él está con nosotros, ¿verdad? Él nos dice, no temas, y nos lo repite 365 veces, una vez por cada día. Así que en esa etapa, ¿verdad? Es normal sentir temor a lo desconocido hacia el futuro que vamos a enfrentar sin, pero necesitamos saber que Dios va a estar ahí para acompañarnos, que Dios nos va a sostener. Y la sexta etapa, la última que vamos a considerar hoy para también dar margen a alguna retroalimentación, es la etapa del sentimiento de culpa. Y lo primero, ¿verdad?, que hay que hacer, de acuerdo al autor, es poder distinguir cuándo es una culpa normal y cuándo es una culpa neurótica. Los sentimientos de culpabilidad aparecen. Y fíjense que en esta pandemia se ha manifestado un mayor incremento a este sentimiento de culpa en las personas. Porque no solo es todo lo que no se pudo vivir con la otra persona, porque a veces se siente culpa de lo que no se pudo vivir, porque a lo mejor estaban lejos, porque a lo mejor no se dijeron te quiero lo suficiente, porque a lo mejor no se dijo gracias lo suficiente, y a veces eso genera un sentimiento de culpa en las personas. Pero además de eso, hay un sentimiento de culpa mayor porque en esta pandemia muchos no se pudieron despedir de sus seres queridos. No hubo oportunidad. La última vez que los vieron, ¿verdad? Fue cuando los fue a buscar la ambulancia y se lo llevaron y ni siquiera se pudieron dar un abrazo. No pudieron acompañarlo en el hospital, como a veces se acostumbra que un familiar esté ahí cercano,
está a punto de... Pero ahora no, ¿verdad? Y luego ni siquiera se dio la oportunidad en muchos casos de una despedida o de un funeral. Se le entregaba, ¿verdad? Ya cremado. Y todo eso genera mayor sentimiento de culpa. Y hoy por hoy hay mucha gente con ese sentimiento de culpa. Pero lo que tenemos que hacer es poder distinguir qué es realmente la culpa normal y qué es la culpa que realmente tenemos por no haber hecho algo, o cuál es la culpa neurótica, ¿no? Entonces, fíjense, es importante que evaluemos esto y creo que vamos a dejar un poquito aquí para dar, a lo mejor en el siguiente, dar paso un poquito más extenso. Pero cuando la culpa es real, si algo no hicimos con la persona que falleció, tenemos que ir con Dios y pedirle perdón a Él. Y si estamos exagerando esa culpa, necesitamos desecharla de nuestra mente. No permitir que nuestros pensamientos estén rondando, porque el enemigo se aprovecha de eso. ¿Para qué? Para mantenernos presas, esclavas, y para mantenernos en mayor angustia. La Biblia dice que la tristeza de Dios, la culpa que viene, ¿verdad? Que Dios nos hace sentir, produce arrepentimiento, pero la tristeza que viene del mundo conduce a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que recordar eso. Debemos recordar también que el acusador de nuestras vidas es el enemigo. No debemos dar paso a una culpa excesiva. Al de lo que somos responsables, hay que hacernos responsables y pedir perdón y creer que recibimos ese perdón. Pero de lo que no somos responsables, hay que desecharlo de nuestra mente. Bien, hasta aquí estas etapas. ¿Alguien tiene algún comentario antes de hacer el cierre? Hermana, entonces, por ejemplo, la culpa neurótica podría decirse que son como los remordimientos, cuando la persona tiene mucho remordimiento y no puede con ello. Ya ve que eso a veces lo trae a uno bien cargado, pues. Entonces, ahí podría entrar el remordimiento en la culpa neurótica, porque pues de hecho existe la culpa normal, como dijo usted, y de lo que no hicimos, de lo que pudimos y todo eso, pero en la neurótica, los remordimientos, o como lo capto yo, ¿no? Los remordimientos nos llevan a estarnos lastimando internamente nosotros, o a veces lastimando a terceros, ¿verdad? O sea, dejándonos ir con ira, con coraje hacia otras personas. Más o menos así podría ser. Sí, hermana. De hecho, la culpa neurótica conduce al remordimiento, que es solamente un sentimiento de que hicimos algo mal, pero estar estacionados en eso. Como cuando escuchamos un sermón y sentimos remordimiento porque algo hicimos mal, pero vamos, lloramos, pero nos levantamos y no cambiamos eso mal que hicimos. Pero la culpa no real lo que nos lleva es al arrepentimiento, es ir y pedir perdón. Si esa persona ya no está para pedirle perdón, le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Y recibimos ese perdón. Entonces, sí, definitivamente, la culpa neurótica conduce al remordimiento, y el remordimiento nos desgasta a nosotros, produce muerte, muerte para nosotros y muerte para los que están a nuestro alrededor, porque no tenemos paz, no damos paz. Y Dios no quiere que vivamos siendo esclavos de la culpa. Él quiere hacernos libres de la culpa. ¿Sí? Bien, Pastora Martita. Muy bien, pues ya estamos a un minuto. Si alguna de ustedes puede abrir sus cámaras para saludarnos, estaría bueno. Si algunas por alguna razón, ¿verdad? Entiendo, yo también a veces me pasa, pues, ¿verdad? Pero bueno, si quieren saludarnos en estos minutos restantes, menos de un minuto.
Esperemos que estar aprendiendo. Aprovechemos esta oportunidad. Muchas gracias, Pastora Marlene. Y estamos grabando esta sesión, la vamos a compartir para que no se la pierda. Yo tengo aquí una dificultad con un perrito que está ladrilado, pero bueno, este ya es el cierre. Así es que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión. Y con todo el favor de Dios, esperemos que en la siguiente tengamos una participación más activa, algún pensamiento, alguna reflexión de estas lecturas nos va a apoyar. También compártanos su experiencia. Amén. Bendiciones.